Ya que hemos visto que en el recurso de revisión es necesario señalar hechos y ofrecer pruebas, ya vimos los temas del ofrecimiento, la admisión, la preparación, el desahogo y la valoración de las mismas. Veamos el trámite del recurso. Es un trámite muy sencillo, que ustedes ya lo leyeron. ¿En qué consiste? Bueno, en que se va a admitir el recurso. Ya saben ustedes que se presenta ante la autoridad que emitió el acto y ella lo reenvía al superior jerárquico. Al reenviar este recurso, la autoridad tiene que establecer vamos a llamarle una especie de informe, como una contestación a los agravios que está haciendo el recurrente. Ya que tenga eso, se lo va a enviar al superior jerárquico y el superior jerárquico lo resolverá. Una vez que lo resuelve, es decir, ¿cuáles son los sentidos que puede tener esta resolución? Solo puede ser en tres formas o en tres sentidos. Confirma, que quiere decir que no prosperó el recurso y que queda firme lo que ya había dicho la autoridad. Por eso confirma. La siguiente forma es modifica. De la resolución puede quitar partes de ella y pedir que se cambie el sentido. Eso es modificar. Y la última es revoca. ¿Qué quiere decir esto? Que deja sin efectos la resolución impugnada y ordena que desaparezca prácticamente. Obviamente, pues, el tercer sentido es el que más pretendemos que se nos dé. ¿Están de acuerdo conmigo? Que se dé una revocación. Pero bueno, ya que vimos esto, dense cuenta ustedes que el trámite es relativamente corto, sencillo, y por ello hay que entenderlo de ese modo. Siempre la resolución que se dé va a ser una resolución que se notifique personalmente. De ahí la importancia de que señalen ustedes un domicilio para oír o recibir notificaciones. Si no señalan, pues ¿qué va a pasar? Que los van a notificar por estrados. ¿Se queda claro? Entonces hay que tener mucho cuidado al señalar el domicilio, hay que señalarlo de manera completa y correcta para evitar estas situaciones. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Qué va a pasar después? Bueno, ya que tenemos la resolución, en este caso del recurso, y que me es notificada personalmente, ¿qué va a ocurrir? Pues si no estoy de acuerdo con la misma, con el fallo, con el sentido, puedo interponer juicio de nulidad.
¿Sí queda claro esto? Y es el siguiente tema que vamos a estudiar. El juicio de nulidad. Para ello, denme un segundito, por favor. Vamos a hablar esta unidad de el juicio de nulidad. Y por lo tanto, vamos a hablar un poquito del tribunal. Ustedes saben que el Tribunal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un tribunal, vamos a decirlo, de reciente creación. Va a cumplir apenas un siglo de existencia. Y hay que ver que este tribunal inició principalmente como un tribunal de mera nulidad o de mera anulación, y específicamente para el campo fiscal. Empezó en el campo de las contribuciones para declarar nulidades respecto de el pago de créditos fiscales. Pero poco a poco ha ampliado su competencia material y tribunal, y hoy por hoy es un tribunal de plena jurisdicción. Ya no es un tribunal únicamente de nulidades, e incluso ya no se dedica exclusivamente a lo fiscal, sino, como ustedes saben, hoy por hoy ve muchísimas cosas. Tiene salas especializadas en telecomunicaciones, en energía y demás. Por lo tanto, el primer tema que tenemos que estudiar es cuál es la competencia del tribunal. Para ello, por favor, abran la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y váyanse, por favor, al artículo 3. ¿Lo tienen a la mano? ¿Quién me ayuda? Vamos a leer un poquito de esto para que ustedes analicen la competencia del tribunal. ¿Ya la tiene alguien a la mano? Yo, profesor. Por favor, Mariana. Dice capítulo 2 de la competencia del tribunal y los conflictos de intereses. Artículo 3. El tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Fracción primera. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. Aquí vamos a ir explicando las fracciones. ¿Ustedes recuerdan qué son las normas autoaplicativas y heteroaplicativas? ¿O ya se les olvidó? Elsa. Sí, las autoaplicativas son las que con el hecho de su entrada en vigor, ya se le aplican a las personas, pero las heteroaplicativas son las que uno tiene que situarse en un supuesto específico para que pueda aplicarse esa norma. A ver, denme un ejemplo. Pues, por ejemplo, pues una norma autoaplicativa, pues yo creo que sería, pues bueno, el de la heteroaplicativa, por ejemplo, me viene más a la mente las de impuestos, porque pues tiene que situarse a lo mejor de ser trabajador, pues o tener ingresos para pagar ISR, ¿no? Y todos estos. Y las
autoaplicativas, pues no sé, yo creo que la más general pues sería la Constitución, que nos aplica a todas las personas. Profesor, en una ley autoaplicativa no vendría siendo también, aunque no es ley, la norma de etiquetado que le aplicaron a los productos, que tuvo que ser luego entrando en su vigencia, le pidieron que a todos entraran, todos los productos pusieran sus sellos, o esa no entraría ahí. No, sí, una norma autoaplicativa, que es lo que estamos viendo aquí. Normas distintas de los reglamentos, ejemplo, decretos, que por la sola entrada en vigor generen una afectación. Eso es una autoaplicativa. Nos da un ejemplo Jesús, la norma oficial mexicana. Sería un ejemplo. La miscelánea fiscal. Todos ellos son ejemplos de normas autoaplicativas. Es decir, con el dictado, con la entrada en vigor de la misma, nos genera alguna afectación. En el caso que estamos viendo, nos dice decreto de acuerdos de carácter general. Entonces, estos son los que van a tener que impugnarse. Bueno, se pueden impugnar mediante juicio de nulidad. ¿Se dan cuenta qué específica es esta fracción? Elsa, ¿me ayuda con la fracción segunda, por favor? Sí. En fracción segunda, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Muy bien, entonces ahí tenemos la siguiente. Aquí estamos hablando de los famosos créditos fiscales. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que la autoridad recaudadora, como lo es en nuestro país, el SAT, puede emitir una determinante de crédito en contra de un contribuyente. Esta va a ser impugnable mediante juicio de nulidad. Y también se pueden impugnar las que emitan los órganos de naturaleza fiscal descentralizados o autónomos, como lo puede ser el IMSS o el ISSSTE, el Infonavit también. Ellos, cuando determinan las cuotas obrero-patronales o las aportaciones a la vivienda, cuando notan que existe un incumplimiento en esa obligación, tienen la naturaleza de un crédito fiscal. ¿Queda claro? Muy bien. Siguiente fracción. ¿Me ayudas, Rafael? Fracción tercera. Sí, profesor. Fracción tercera. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conforme con las leyes fiscales. Aquí es cuando se solicite la devolución de pago de lo indebido y la autoridad no lo haga. Es decir, ustedes saben que pues, se hacen aportaciones con regularidad a el pago de impuestos. Estos son pagos parciales, pagos provisionales, y al fin del ejercicio fiscal, propiamente en este mes, las personas físicas, pues, tienen que presentar su declaración anual. Si en ella resulta que tú estuviste pagando de más, por cualquier motivo, puedes solicitar la devolución de ese pago indebido. Muy bien. Si la autoridad fiscal te dice, no te lo voy a devolver, procede juicio de nulidad.
Siguiente fracción, fracción cuarta. Katia, ¿me puede ayudar dándole lectura? Sí, fracción cuarta. Los que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Cuando exista una multa por incumplir con una norma federal en materia administrativa, también van a poder impugnarlo mediante este procedimiento, mediante el juicio de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Piensen ustedes que les ponen una multa por ir a exceso de velocidad en una autopista federal. Esta multa la tienen que impugnar mediante el juicio de nulidad. ¿Queda claro? Siguiente fracción, la quinta, Javier, ¿me ayudas? Quinta, las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. Nuevamente la competencia fiscal, pero aquí enfocada a un nivel más amplio. Ya vimos que procede contra créditos fiscales, pero nos dice la ley, bueno, aparte, si existe otra de naturaleza fiscal que te genere un agravio, puedes impugnarlo ante o por medio del juicio de nulidad. Muy bien, siguiente fracción, por favor. Sexta, las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que conceden las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Aquí fíjense ustedes, cuando se trata de pensiones para miembros, bueno, esta es de seguridad social, pero relacionada a fondos federales. Es decir, pensiones del ISSSTE van a ser también impugnables mediante el juicio de nulidad. Entonces, vean ustedes la competencia tan amplia. Son 19 fracciones. Ya nada más leemos dos más para que ustedes se den una idea y ya seguimos con nuestra explicación, ¿no? ¿Me auxilia Elsa leyendo la siguiente fracción? Sí. Fracción séptima. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También va enfocada a esta seguridad social. Y esto apréndanselo bien porque luego andan yendo a meter ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, quieren impugnar cuestiones de esta naturaleza y pues, obvio, nada más exhiben. ¿Queda claro? Siguiente fracción, Rafa. Ay, se me movió mi ley. Era la octava, ¿verdad? Sí. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatales y las empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalan expresamente la competencia del tribunal. Bueno, entonces aquí ya estamos viendo toda la amplia gama de factores que tiene. Ya las demás fracciones ya las checan ustedes, revísenlo, léanlo, no vaya a ser que se me ocurra preguntarles de ahí en su examen. Y vamos a empezar, entonces, ya a ver el juicio de nulidad. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que no lo hemos
trabajado o estudiado con ustedes así. Les comenté que para estudiar un recurso o un medio de impugnación lo podemos hacer planteándonos 6 preguntas, ¿o no se los dije? ¿O no se acuerdan? ¿No? Vean ustedes, si se aprenden estas 6 preguntas en este orden, con ello van a poder resolver casi cualquier medio de impugnación. No tienen mayor problema. Sí, no las dijo, profesor. ¿Sí se lo dije, Mariana? A ver, ¿se acuerda cuáles son? Sí, 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 no me equivoco. Creo que es las que son, ¿quién lo puede interponer? Eso. ¿Ante quién se interpone? ¿Quién conoce y resuelve? El término para interponerlo, la forma de interponerlo y contra qué procede. Exactamente. Ya ven, ustedes me quieren volver loco. Ya, yo recordaba que ya se los había dicho. ¿Contra qué procede esta pregunta 6? Ya tenemos la respuesta. ¿Cuál será la respuesta? Todo lo establecido en el artículo 3º, ¿no? Exactamente, la competencia material del tribunal. Entonces, ahí ya tienen ustedes esa respuesta. Pero veamos ahora quién lo puede interponer. Vamos a ver quién puede interponer el juicio de nulidad. Se le llama el demandante. ¿Quién puede ser el demandante? Puede ser persona física, puede ser persona legal, y esta persona legal puede ser pública o privada. Es decir, las autoridades también pueden interponer juicios de nulidad cuando sientan que otro acto de la administración les está causando algún perjuicio. Y también se puede dar el caso de que la autoridad demande la nulidad de un acto administrativo a favor de un particular. A esto se le conoce como juicio de lesividad. Disculpe, profesor, ¿me podría repetir el nombre del juicio? Juicio de lesividad. Lesividad. Ok, muchas gracias, profe. De lesividad es cuando la autoridad demanda la nulidad de un acto administrativo que beneficia a un particular. Hay un libro editado por nuestra facultad de Itirange-Toublanche que se llama Formulario, déjenles doy el nombre correcto. Es Formularios de uso frecuente de la judicatura. Itirange
y la Facultad de Derecho. Ahí vienen múltiples, es una obra que hicimos los maestros de la facultad, donde vienen muchos formularios que les pueden ayudar para su desarrollo diario en el ejercicio. Y dentro de ellos viene precisamente una demanda de juicio de nulidad y también de juicio de lesividad. El formulario de juicio de lesividad, ese lo hice yo. Y ahí viene todo explicado, todas estas circunstancias. Entonces, si tienen oportunidad, creo que lo pueden hasta consultar en línea. Chequen el libro, creo que pues, es de utilidad para los que ya van a empezar a trabajar, les puede servir de algo. Muy bien. Entonces, les decía, ¿quién puede ser el demandante? Pues ya quedamos, persona física o persona legal, pública o privada. ¿Queda claro? Abran, por favor, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Es la norma que se encarga de reglamentar el juicio de nulidad. Y aquí, igual, váyanse por favor al artículo 3º. El artículo 3º de la Ley Federal nos establece quiénes son las partes del juicio de nulidad. Entonces, veamos qué nos dice. Elsa, ¿ya tiene usted a la mano el artículo 3º? ¿Me ayuda? Sí. Artículo 3º. Son partes en el juicio contencioso administrativo. Fracción primera, el demandante. Fracción segunda, los demandados. ¿Tendrán ese carácter? Primero, fracción primera ya la vimos y ya vimos quiénes pueden ser demandantes porque no nos dice mucho la ley. Ahora veamos fracción segunda. ¿Quiénes son los demandados? Y ahora sí, por favor, le interrumpí, Elsa. ¿Quiénes tienen el carácter? Tendrán ese carácter, inciso A, la autoridad que dictó la resolución impugnada. Inciso B, el particular a quien favorezca la resolución, cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. Inciso C, el jefe del servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación respecto de las materias de la competencia del tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá personarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. Y la última fracción. Fracción tercera, el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Entonces, estas son las partes en el proceso. Demandado, los demandados y un tercero.
El tercero, pues ustedes saben, no siempre va a aparecer. Hay ocasiones o hay juicios donde no hay tercero. Pero, por regla general, no es común que exista este tercero interesado. Muy bien. ¿Quedó claro entonces quiénes son las partes? Perfecto. Bueno, el juicio de nulidad va a tener varias, vamos a decirlo así, trámites o vías. Estas vías van a ser la vía ordinaria o tradicional, la vía sumaria, en línea, que es el juicio en línea, que es básicamente la ordinaria, pero todo lo hacemos a través de la computadora, y el juicio con pretensión exclusiva de fondo. Esas son las 4 formas que tiene el juicio de nulidad. Nos vamos a dedicar a establecer el ordinario, que es el que nos da las bases para las demás. ¿Queda claro? Y si nos da tiempo, pues ya les explico las demás formas. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bueno, vamos a suspender nuestra clase el día de hoy aquí temprano